Hay historias que no se olvidan, historias que uno no elige escuchar, pero que llegan, se clavan en el pecho y se quedan ahí, dando vueltas. Esta no es una historia cualquiera, es una historia real, dura, injusta. Es la historia de un niño que nunca debería haber pasado por lo que pasó y de un perro que, sin saberlo, se convirtió en su única esperanza. En este canal, Cuentos Peludos, solemos compartir relatos que mezclan emociones con hechos, pero hoy lo que vas a escuchar va más allá. Hoy queremos que no solo escuches, queremos que sientas, que pienses, que aunque sea por un momento, te pongas en el lugar de un niño indefenso, solo, abandonado en el lugar más frío, más oscuro y más cruel que uno pueda imaginar. Porque a veces los héroes no tienen capa, a veces caminan en cuatro patas, con la nariz pegada al suelo y el corazón más noble que cualquier humano. Y fue gracias a uno de esos héroes que el mundo conoció la verdad detrás de una bolsa de basura, abandonada entre los árboles de un bosque patagónico. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Qué harías tú si presenciaras algo así? Era una mañana gris en San Martín de los Andes, ese tipo de día en que la niebla se posa sobre los árboles como un secreto, y el aire corta la piel como una navaja helada. La patrulla de rescate voluntaria se había reunido temprano, como todos los sábados, para entrenar con sus perros en el bosque de Arrayanes. No era una jornada especial, ni una misión oficial. Solo entrenamiento, rutina. Entre los voluntarios estaba Tomás Beltrán, un hombre de voz tranquila, mirada cansada y una conexión particular con su perro, un pastor alemán de nombre Rocco. Rocco no era un perro cualquiera. Había sido rescatado de un criadero clandestino y aunque tenía cicatrices físicas y emocionales, había demostrado una capacidad única para detectar lo que otros no veían. Su instinto era más agudo que el de cualquier otro animal del grupo. Aquel día, mientras los demás perros corrían entre los árboles, buscando objetos escondidos para practicar rastreo, Rocco se detuvo, clavó las patas en la tierra húmeda y giró la cabeza hacia el este, donde el bosque se volvía más espeso. Olfateó el aire con una intensidad que alertó a Tomás. De un momento a otro, Rocco salió disparado como si algo lo llamara, como si algo allá dentro lo necesitara con urgencia. ¡Rocco!, gritó Tomás, pero ya era tarde. El perro había desaparecido entre los arbustos. Tomás corrió tras él, con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por la certeza de que algo no estaba bien. Después de varios minutos de búsqueda, los arbustos se abrieron ante sus ojos y lo vio. Rocco estaba parado junto a una bolsa negra de basura. Estaba tenso, en posición de alerta, pero no ladraba. Solo miraba la bolsa y emitía un gemido suave, como si supiera que el silencio era más importante que el escándalo. Tomás se acercó, sintiendo el pecho oprimido. Se agachó y tocó la bolsa. Era liviana, pero algo dentro se movía. Con manos temblorosas, la abrió y su mundo se quebró. Dentro, envuelto en una manta húmeda, estaba un niño, pequeño, con la piel casi azulada, las manos frías como el mármol, el rostro sucio. No tenía más de 6 años. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era apenas perceptible, como si la vida se le escapara por los poros. «Necesitamos ayuda, ahora», gritó Tomás por la radio. Los otros voluntarios llegaron corriendo. Nadie entendía nada. No había señales de violencia visibles, pero sí de abandono brutal. La ambulancia tardó menos de 20 minutos en llegar. El niño fue trasladado al hospital de San Martín de los Andes, mientras Rocco no se movía del sitio. Lo intentaron subir a una camioneta, pero él no quiso. Solo cuando la camilla partió, Rocco accedió a irse, como si supiera que debía protegerlo hasta el final. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible. Diagnóstico inmediato, hipotermia severa, principio de neumonía y signos claros de deshidratación. El niño no llevaba identificación,
No tenía nombre, no hablaba, solo respiraba con dificultad, aferrado a un hilo de vida que parecía deshilacharse con cada hora que pasaba. Los medios locales captaron la historia. Niño encontrado en bolsa de basura, salvado por un perro. Las redes sociales explotaron, pero detrás del titular había algo mucho más oscuro que aún nadie sabía. La policía inició una investigación urgente. Activaron el protocolo para niños desaparecidos y en menos de 12 horas lograron cruzar la imagen del niño con una denuncia hecha 3 días antes en Buenos Aires. El padre, Esteban Suárez, un empresario conocido, había reportado la desaparición de su hijo Benjamín. Las piezas empezaban a encajar. Benjamín Suárez, 6 años, hijo único, padres separados desde hacía 1 año. Custodia provisional con la madre, Laura Méndez Suárez, familia adinerada, pero desgastada por peleas legales. Cuando la policía llamó al padre para informarle que habían encontrado a su hijo, Esteban se derrumbó, lloró, suplicó por noticias y pidió volar de inmediato a San Martín. La madre, en cambio, fue difícil de localizar. Cuando finalmente lograron hablar con ella, Laura aseguró que el niño estaba con el padre desde hacía varios días, que no sabía nada, que no entendía por qué la llamaban, pero esa versión no coincidía con la denuncia de Esteban, tampoco con los registros de movimientos de Laura en los días anteriores. Fue entonces cuando apareció un nuevo nombre, Martina Méndez, hermana de Laura, tía de Benjamín. Martina vivía a 2 cuadras del departamento de su hermana. No tenía hijos, pero mantenía una relación ambigua con Laura. A veces la cuidaba, a veces la manipulaba y, según vecinos, se había ofrecido muchas veces a cuidar al niño para darle descanso a su hermana. La policía descubrió que, la noche antes de la desaparición, Martina había alquilado un coche por 24 horas. Un coche que, gracias a las cámaras de seguridad de una estación de servicio en la ruta, fue visto dirigiéndose hacia el sur en dirección a San Martín de los Andes. Cuando la confrontaron, Martina se quebró. Confesó que sí, llevó a Benjamín, que fue idea de ella y de su hermana, que Laura estaba colapsando emocionalmente, que ya no podía con la presión del juicio, de los medios, del odio hacia su exmarido, y que un día llorando le dijo: «Martina, quiero que desaparezca, que se vaya, no puedo más». Martina, lejos de disuadirla, decidió actuar. No era para que muriera, dijo entre lágrimas durante el interrogatorio. Solo era para asustar a Esteban, para que dejara de luchar por la custodia, pero lo dejó en el bosque, en una bolsa, como si fuera nada, como si fuera desecho, como si el frío no existiera, como si la vida de Benjamín no valiera más que un grito de atención. Cuando Esteban llegó al hospital, su hijo aún respiraba, apenas. Lo vio dormido, intubado, con tubos saliendo de su pequeño cuerpo. Lo abrazó, le cantó una canción, le pidió perdón por no haber llegado antes, y entonces los monitores hicieron silencio. Pero esta parte aún no te la conté. Cuando los monitores dejaron de sonar, el mundo se detuvo. No hubo gritos, no hubo caos. Solo un silencio denso, absoluto, como si el aire se negara a moverse. Esteban, parado junto a la cama de su hijo, sintió que su cuerpo se convertía en piedra. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. Quiso llorar, pero no podía. Todo era vacío, frío, como el bosque donde habían dejado a su niño morir. Los médicos intentaron maniobras de resucitación durante 14 minutos. Cada segundo parecía una eternidad. Pero Benjamín ya no estaba. Se había ido en silencio, como había vivido esos últimos días, sin voz, sin consuelo, sin abrazo. Lo que quedaba en esa camilla era el cuerpo de un niño que había amado dibujar estrellas con crayones, que tenía miedo a la oscuridad, que le gustaban los panqueques con dulce de leche. Cuando finalmente se confirmó su muerte, Esteban se dejó caer. Los médicos salieron de la habitación, dejando espacio, respeto. Rocco,
el perro, estaba acostado frente a la puerta desde hacía horas. Cuando sintió el cambio, levantó la cabeza, caminó hacia la entrada y empujó suavemente con el hocico. Entró, se acercó a la cama y se sentó en silencio junto al padre. Nadie lo detuvo. Nadie tuvo el valor de sacarlo. Rocco miraba a Benjamín como si lo conociera, como si entendiera el horror de lo que había pasado, como si supiera que había llegado tarde, aunque hizo todo lo posible por llegar a tiempo. En Buenos Aires, la noticia estalló como una bomba. Los medios cubrieron cada detalle. Murió Benjamín Suárez, el niño hallado en una bolsa de basura por un perro en la Patagonia. La imagen de su rostro, pálido pero sereno, inundó las redes. La historia se volvió internacional. Argentina lloraba, el mundo se indignaba. Pero detrás de la tragedia, la investigación avanzaba como una herida que sangra sin parar. Martina Méndez fue detenida de inmediato. La policía la acusó de tentativa de homicidio y abandono de persona. Sin embargo, el hecho de que el niño haya muerto elevó los cargos a homicidio agravado. Su confesión no la salvó. La frialdad de su relato, su falta de remordimiento, provocaron repudio nacional. El caso de Laura Méndez Suárez, la madre, fue más complejo. Su historial psiquiátrico fue clave. Sufría de depresión severa, diagnosticada desde hacía más de 3 años. Usaba medicamentos psicotrópicos que, según los informes, tomaba sin control ni seguimiento médico. El informe psicológico posterior reveló una personalidad inestable, dependiente, con brotes disociativos. El día que supo que perdería la custodia, Laura se quebró. No supo qué hacer, no pidió ayuda, solo buscó desaparecer el problema, y su problema era su propio hijo. Pero hay una diferencia entre la enfermedad y la maldad. Eso lo dejó claro el fiscal del caso, quien pidió la prisión preventiva y la internación psiquiátrica bajo custodia. El pueblo exigía justicia, y no solo por la muerte de Benjamín, sino por la traición, porque no hay traición más dolorosa que la de una madre que abandona. Durante los días siguientes, cientos de personas viajaron hasta San Martín de los Andes para dejar flores frente al hospital. Otros fueron hasta el bosque de Arrayanes. Colocaron velas, cartas, juguetes. Rocco también iba, todos los días. Lo llevaban con correa, pero no hacía falta. Sabía el camino de memoria. Caminaba hasta el mismo lugar donde lo había encontrado, olfateaba la tierra, se echaba en silencio y cerraba los ojos. Los psicólogos decían que los perros no entienden la muerte como los humanos, pero nadie podía mirar a Rocco y decir que no estaba de duelo. Tomás Beltrán, su dueño, decía que Rocco ya no comía igual, que solo aceptaba comida si estaba cerca del hospital o del bosque, que no jugaba, que se quedaba mirando la puerta del centro médico como esperando que Benjamín saliera por ella. La historia conmovió tanto que se creó una fundación con el nombre del niño, Fundación Benjamín, enfocada en prevenir el abandono infantil y dar asistencia psicológica gratuita a familias en crisis. El Estado destinó presupuesto. Voluntarios se sumaron. Se abrieron líneas de denuncia más accesibles. Todo eso nació de una muerte absurda, de una injusticia tan brutal que la sociedad se negó a mirar para otro lado. Mientras tanto, en el juzgado de Buenos Aires, el juicio comenzaba. El padre, Esteban Suárez, estaba destruido, pero presente. Quería justicia. Quería mirar a los ojos a las 2 mujeres que destruyeron a su hijo. Durante su declaración, contó cosas que pocos sabían, como que Benjamín dormía con una luz encendida por miedo a las sombras, que su juguete favorito era un camión rojo, que le había dicho, unos días antes de desaparecer, «Papá, cuando sea grande quiero salvar animales». La audiencia entera lloró. Martina Méndez evitó el contacto visual. Su abogada pidió una reducción de pena por colaboración con la justicia, pero el fiscal fue implacable. Pidió cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo.
Laura, por su parte, fue declarada inimputable por su estado mental, pero no quedó libre. Fue internada en una institución psiquiátrica judicial con custodia permanente. No podrá salir, no podrá ocultarse. Y aunque eso no trajo de vuelta a Benjamín, trajo algo parecido: verdad. El día del entierro, San Martín se detuvo. Todo el pueblo asistió. El ataúd era pequeño, blanco, las flores lo cubrían. Pero lo más desgarrador fue ver a Rocco, con un moño azul en el cuello, caminando detrás del coche fúnebre. No ladró, no se alteró, solo caminó en silencio, como si entendiera cada paso. Esteban dejó una carta sobre el ataúd. Nadie la leyó en voz alta, pero después se supo lo que decía. Una sola frase: perdóname por no llegar antes, pero te prometo que nadie te olvidará. Y tenía razón. El cementerio de San Martín de los Andes estaba en silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de respeto, de tristeza contenida, de preguntas sin respuesta. La tierra patagónica, húmeda por la llovizna, recibía el pequeño ataúd blanco como si supiera que lo que descansaba ahí no era solo un niño, sino también la parte rota de un país que no había sabido protegerlo. Esteban Suárez permanecía inmóvil. Sostenía la cuerda con la que descendía el ataúd de su hijo, con los nudillos blancos, la mandíbula apretada, los ojos secos de tanto llorar. A su lado, el pastor alemán Rocco miraba hacia el pozo con una quietud que partía el alma. No lloraba, no se movía, no gemía, solo estaba, presente, como si comprendiera que su misión no había terminado. En una esquina del cementerio, la gente del pueblo observaba en silencio. Muchos no conocían a Benjamín, pero todos sentían que les habían arrancado algo. En las redes sociales, miles seguían la transmisión en vivo. Era el entierro de un niño que nunca debió morir, de una infancia que nunca debió terminar en una bolsa de basura. Aquel día marcó un antes y un después. En las semanas que siguieron, las consecuencias del caso se multiplicaron. El Ministerio de Justicia anunció una revisión del sistema de seguimiento de denuncias por desaparición de menores. El Congreso debatía la creación de una ley llamada Benjamín, que obligaría a realizar chequeos psicológicos regulares a padres inmersos en procesos de custodia. Incluso se habló de incluir en las escuelas contenidos sobre señales de abuso o abandono infantil. Pero más allá de los papeles, lo que realmente cambió fue la forma en que la gente comenzó a mirar alrededor, a prestar atención, a dejar de normalizar los silencios sospechosos. Porque si algo enseñó esta historia, es que el maltrato no siempre grita. A veces susurra, a veces se disfraza de cansancio, de estrés, de estoy bien, y muchas veces se esconde en las casas bonitas, con jardines y autos nuevos, donde se supone que nada malo puede pasar. Tomás Beltrán, el dueño de Rocco, fue invitado a hablar en varias entrevistas. Siempre decía lo mismo: yo no encontré al niño, fue Rocco. Él lo olió, lo sintió, él lo salvó. O al menos hizo todo lo que podía hacer. En una de esas entrevistas le preguntaron si Rocco había cambiado después de lo que pasó. Tomás bajó la mirada, acarició al perro y dijo: sí, antes era un perro inquieto, juguetón, ahora está más serio, como si entendiera que lo que vio no se olvida fácil. Y tenía razón, porque Rocco, desde ese día, dejó de ser solo un perro en entrenamiento. Se convirtió en un símbolo. Lo invitaron a actos escolares, a caminatas por los derechos del niño, a eventos de concienciación. Pero nunca se sintió cómodo. Siempre buscaba el bosque. A veces, Tomás lo llevaba de vuelta al sitio exacto donde encontró a Benjamín. Y Rocco se echaba en el mismo lugar, olfateando el aire, como si aún esperara encontrar algo más. Como si una parte de él aún no aceptara que había llegado tarde. Mientras tanto, el juicio seguía su curso. Martina Méndez, la tía, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad
tras recibir amenazas de otras internas. Su rostro había aparecido en todos los noticieros. Era la mujer que metió a su propio sobrino en una bolsa. La opinión pública era unánime. Debía pagar con la máxima pena. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Durante una segunda audiencia, el fiscal presentó una serie de audios recuperados del celular de Laura, la madre de Benjamín. En uno de ellos, Laura lloraba y decía: «No puedo más, quiero que desaparezca, que no me busquen más, que todo se termine». En otros escuchaba a Martina decir: «Te juro que esto es por tu bien, vas a poder respirar». Eran pruebas claras de premeditación, pero hubo una más. Una que heló la sangre de todos en la sala. Un video, tomado por una cámara de seguridad cerca del bosque, mostraba el coche alquilado de Martina estacionando de madrugada. Y un detalle crucial: el niño no estaba dormido, se movía, luchaba, gritaba algo que no se oía bien, pero que rompía el alma. «Mamá, mamá, no». Ese grito se quedó en la sala de audiencias como un eco eterno. Laura fue trasladada a declarar bajo custodia psiquiátrica. Al verla, muchos se sorprendieron. No parecía una madre criminal. Tenía el rostro demacrado, las manos temblorosas, la voz apenas audible. Pero eso no importaba, porque su hijo estaba muerto, y ella era parte del motivo. En paralelo, surgieron campañas en redes con el hashtag Justicia para Benjamín. Miles de personas compartieron historias similares, casos donde los sistemas fallaron, donde la gente no escuchó, donde los niños gritaron en silencio y nadie respondió. La Fundación Benjamín comenzó a recibir donaciones. Psicólogos, abogados, docentes, todos querían colaborar. Se abrió una línea directa para que cualquier niño pudiera llamar en caso de sentirse en peligro. En la primera semana recibieron más de 300 llamadas. Benjamín no estaba más, pero su nombre empezaba a significar algo. Rocco, por su parte, fue adoptado oficialmente como perro de honor por el cuerpo de rescatistas de la región. Aunque no trabajaba como los demás, tenía una función silenciosa: recordarle al equipo por qué hacían lo que hacían. Cada vez que salían a una búsqueda, lo llevaban, no porque necesitara buscar algo, sino porque todos necesitaban recordarlo a él. En una ceremonia discreta, le colocaron una medalla con su nombre. Rocco no entendió el gesto, pero se quedó quieto, como si aceptara el peso simbólico de ese pequeño círculo de metal. Tomás se acercó, lo abrazó y dijo en voz baja: «Gracias por no rendirte». Los días pasaban, las noticias cambiaban, pero la historia de Benjamín seguía viva. No porque fuera la única, no porque fuera la más trágica, sino porque tocó una fibra profunda, porque nos recordó que hay niños viviendo cosas terribles ahora mismo, que hay padres y madres que necesitan ayuda, que hay tíos, abuelos, vecinos que ven señales y callan. Y también nos recordó que hay héroes silenciosos, que a veces quien salva una vida no habla, no tiene manos, no usa uniforme, a veces solo tiene 4 patas y un corazón enorme. Aquel invierno fue más largo que otros, no por el clima, sino por el peso de lo vivido. En San Martín de los Andes, la gente hablaba bajo, como si el recuerdo de Benjamín flotara en cada rincón. Los niños en la escuela preguntaban por él. Algunos lo conocían de vista, otros por las noticias, pero todos sabían que algo muy malo había pasado, algo que los adultos aún no sabían cómo explicar. «¿Por qué lo dejaron ahí?», preguntó una nena de 8 años en clase. La maestra no supo qué decir. A veces, las preguntas más duras vienen de quienes no tienen filtro, de quienes todavía no aprendieron a disfrazar el dolor con palabras bonitas. Y esa era la gran verdad que todos sentían, pero pocos decían. Nadie podía entender cómo alguien había sido capaz de abandonar a un niño en medio de un bosque, a su propio hijo, a su propio sobrino. Mientras tanto, el juicio continuaba. Las pruebas eran contundentes, las grabaciones, los movimientos del coche, las declaraciones cruzadas. Todo apuntaba a lo mismo.
Laura Méndez Suárez, madre del niño, había tenido un colapso emocional profundo, pero consciente. Y Martina, su hermana, había ejecutado el acto con una frialdad que ponía los pelos de punta. Solo quería que Esteban dejara de molestar, declaró Martina frente al juez. No pensé que haría tanto frío. No pensé nada. Esas palabras, tan vacías, tan torpes, se clavaron en la piel de todos los presentes, como si intentar justificar el horror lo hiciera aún más cruel. Esteban Suárez, por su parte, estaba decidido a que la memoria de su hijo no se apagara con la última página del juicio. Había comenzado a escribir un libro. No era un escritor. No sabía de estructura ni de estilo. Solo escribía como podía. Cada noche, sentado en la habitación que había sido de Benjamín, escribía con la esperanza de que algún día alguien lo leyera y entendiera todo lo que su hijo no pudo decir. En una de esas páginas escribió: «Mi hijo tenía una risa que desarmaba todo lo malo. Podía estar con el mundo encima, pero si Benja se reía, todo cambiaba. Y ahora el mundo sigue encima, y su risa ya no está». El caso había llegado a tal notoriedad que cadenas internacionales de noticias hicieron documentales. En uno de ellos, una periodista canadiense visitó el bosque de Arrayanes. Caminó el mismo sendero que Tomás y Rocco recorrieron aquel día. Llegó al claro donde encontraron la bolsa. «Aquí comenzó todo», dijo la reportera con la voz quebrada. «Y aquí terminó la vida de un niño que nunca tuvo la oportunidad de defenderse». Las imágenes eran duras: árboles altísimos, ramas caídas, el canto lejano de los pájaros, un lugar hermoso, convertido en escenario de un abandono. En una entrevista paralela, Tomás habló con sinceridad. Rocco olfateó la vida. Nadie lo entrenó para eso. Simplemente lo sintió. Y desde entonces yo no dejo de pensar cuántas veces habrá otros como Benjamín, pero sin un Rocco cerca. Las redes no se quedaron atrás. Artistas comenzaron a ilustrar la historia. Una imagen se volvió viral, un dibujo de Rocco con los ojos cerrados, rodeando con su cuerpo el pequeño cuerpo de Benjamín, cubriéndolo del frío. Miles compartieron la ilustración con mensajes como: «Ojalá todos los niños tuvieran un Rocco», o «La humanidad falló, el perro no». Ese contraste, la crueldad humana frente a la nobleza animal, fue uno de los puntos que más golpeó al corazón colectivo. ¿Cómo era posible que una criatura sin palabras, sin leyes, sin moral enseñada, actuara con más compasión que los propios humanos? El día en que el veredicto fue leído, la sala estaba llena. Martina Méndez fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. No mostró emoción, miraba al suelo. La sala aplaudió en silencio, como si ese gesto pudiera cerrar una herida imposible. Laura Méndez Suárez fue declarada inimputable. Permanecería internada en una institución psiquiátrica de por vida, sin posibilidad de alta. El juez fue claro en su sentencia: el dolor no exime la responsabilidad, pero tampoco se puede juzgar con los ojos cerrados. Esta madre no necesitaba castigo, necesitaba ayuda. Ayuda que nunca pidió, ayuda que el sistema nunca ofreció. Una frase que dividió opiniones, pero que dejó una reflexión dura y necesaria. Muchas veces, el horror no nace de la maldad pura, sino del abandono acumulado, del silencio, del desequilibrio emocional que nadie ve o que todos ignoran. Mientras tanto, Rocco seguía su vida, o lo intentaba. Un día, Tomás notó que el perro pasaba horas mirando el horizonte, como esperando algo. Lo llevó a pasear por el bosque, no al lugar del hallazgo, sino a otro sendero. Pero Rocco insistía en volver siempre al mismo punto, como si allí quedara algo sin cerrar. Una tarde, Tomás decidió llevarlo al cementerio. Rocco no había vuelto desde el entierro. Llegaron al lugar. La tumba de Benjamín estaba decorada con flores frescas, juguetes pequeños, cartas de otros niños. Rocco se acercó, olfateó la lápida, se echó frente a ella y apoyó el hocico sobre sus patas.
No se movió por horas. «Parece que también estás buscando respuestas, ¿no?», le susurró Tomás. A su lado, una mujer mayor, que pasaba por ahí, se detuvo a mirar la escena. «Ese perro sabe lo que pasó», dijo con voz serena. «Y también sabe que hay cosas que no se olvidan, nunca». Y tenía razón, porque esta historia no terminó en un juicio, ni en un cementerio. Sigue viva en cada persona que la escuchó, en cada adulto que ahora presta más atención, en cada maestro que enseña a sus alumnos a hablar cuando algo duele, en cada vecino que llama cuando algo no le parece normal. Y sobre todo sigue viva en cada niño que, aunque nadie lo sepa, fue salvado por un eco, por una historia, por un perro que una vez olfateó lo que nadie quería ver, porque hay historias que no se olvidan, historias que se clavan en el pecho y se quedan ahí. Y esta, sin duda, es una de ellas. En los días que siguieron a la sentencia, San Martín de los Andes empezó a retomar su rutina. Los turistas volvían a caminar por los senderos del bosque. Los niños volvían a llenar las plazas. Las noticias dejaban de hablar del caso Benjamín con la intensidad de antes, pero no todos podían pasar la página. Tomás Beltrán, el rescatista que acompañaba a Rocco aquella mañana, había cambiado. Lo notaban sus amigos, su pareja, incluso su familia. Ya no sonreía como antes. Seguía cumpliendo su labor con responsabilidad, pero algo en su interior se había partido. No era culpa ni remordimiento, era otra cosa. Era esa sensación de haber visto de cerca el límite, la parte más oscura de lo humano, y no poder deshacerse de esa imagen. Una tarde de otoño, mientras paseaban por el bosque con Rocco, Tomás se detuvo frente al árbol donde había encontrado la bolsa negra. El lugar estaba intacto. El viento seguía moviendo las ramas con ese sonido que recuerda un suspiro largo. Rocco se sentó sin que nadie se lo pidiera. Clavó la mirada en el suelo, como lo había hecho aquel día. «A veces me pregunto si llegamos demasiado tarde», dijo Tomás, como si el perro pudiera responderle. «Pero también me pregunto qué habría pasado si nunca hubiéramos venido». Y era una pregunta válida, porque aunque Benjamín no había sobrevivido, el hecho de haber sido encontrado, de que su historia saliera a la luz, había cambiado cosas. Había detenido a 2 personas peligrosas. Había despertado a una sociedad entera. Había salvado, sin saberlo, a otros niños que ahora estaban siendo escuchados. Mientras tanto, en Buenos Aires, Esteban seguía escribiendo su libro. Cada página era una catarsis, una forma de sostenerse, pero también era un acto de memoria, porque en ese libro no hablaba solo de la muerte de su hijo, hablaba de su vida, de las pequeñas cosas que lo hacían único, de cómo imitaba voces de animales, de cómo le gustaba esconderse bajo la mesa, de cómo siempre pedía otro cuento antes de dormir. El libro fue terminado en noviembre. Lo tituló Benjamín, una luz en la sombra. No era una obra para vender. Esteban la imprimió con sus propios medios y comenzó a repartir ejemplares gratuitos en escuelas, centros comunitarios, hospitales. Lo importante para él no era el reconocimiento. Era que el nombre de su hijo no se convirtiera en un titular más que se olvida al mes siguiente. Una noche, mientras hablaba en una escuela durante una charla sobre protección infantil, Esteban dijo algo que quedó grabado. «Yo no vengo a hablar como víctima, vengo como padre, como alguien que aprendió tarde que el amor no siempre basta. A veces hay que estar alerta, mirar lo que no se dice, leer los silencios de nuestros hijos. Benjamín no tenía palabras para pedir ayuda, solo tenía miedo, y yo no supe verlo». El auditorio quedó en silencio. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, y fue entonces cuando una niña levantó la mano. Tendría unos 10 años. «¿Y el perrito? ¿Está bien?» Esteban sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, Rocco está bien. Él fue el primero en ver a Benja cuando nadie lo buscaba. Nunca lo olvidó. Y nosotros tampoco vamos a olvidarlo a él». En San Martín, Rocco también seguía su camino.
No volvió a participar en simulacros de rescate, no porque no pudiera, sino porque Tomás notaba que cada vez que se adentraban en zonas boscosas, el perro se ponía nervioso, jadeaba, miraba hacia los lados, como buscando a alguien, como si siguiera esperando que algo volviera a pasar. Una psicóloga veterinaria fue consultada. Dijo que era una forma de estrés postraumático, que los perros, aunque no comprenden la muerte como nosotros, sí sienten el impacto emocional de una experiencia traumática. Y Rocco, claramente, había sido afectado. Tomás lo entendió, le dio espacio, le permitió estar más en casa, jugar, descansar, pero una cosa no cambió. Cada domingo, como si fuera un ritual, Rocco pedía salir al bosque y siempre guiaba a Tomás al mismo lugar, como si ese claro entre los árboles fuera un altar, como si ese pedazo de tierra tuviera algo que solo él podía oír. Una mañana, mientras Rocco descansaba en ese punto, un grupo de niños pasó por el sendero. Venían con sus padres haciendo una caminata guiada. Uno de ellos se acercó al perro, lo acarició y le preguntó, ¿este perrito vive acá? Tomás, que observaba desde unos metros, respondió, este perrito salvó una vida. Los padres se detuvieron, preguntaron, escucharon la historia y al final dejaron una flor sobre la tierra. El niño también dejó algo, una carta. Escrita con letra temblorosa decía, para el nene que no conocí, ojalá estés con los ángeles. Yo voy a cuidar a mi hermanito para que nunca le pase nada. Tomás no pudo evitar llorar. Ese fue el inicio de algo inesperado. Cada vez más personas comenzaron a visitar el sitio donde Benjamín fue encontrado, no como un lugar turístico, sino como un espacio de memoria. Se colocó una pequeña placa de madera, sin nombres, sin fechas, solo una frase. Aquí un niño fue encontrado, y con él una parte de todos nosotros. Rocco sigue yendo cada semana, no necesita ser llevado. Conoce el camino, sabe cuándo es momento de partir. A veces se queda horas, otras solo unos minutos, pero nunca falta, nunca olvida. Y eso es lo que esta historia ha dejado, una huella, en Tomás, en Esteban, en Rocco, en cada niño que escuchó la historia y entendió que tiene derecho a ser protegido, en cada adulto que ahora se pregunta 2 veces antes de ignorar una señal, porque Benjamín no sobrevivió, pero su historia sí, y esa historia, gracias a un perro que no dudó en seguir su instinto, se transformó en una chispa de conciencia que sigue expandiéndose. Y aunque el dolor nunca se irá, al menos algo se movió, algo despertó. Todo porque un pastor alemán se negó a rendirse. No todo el mundo entendía por qué Tomás seguía llevando a Rocco al bosque cada semana. Algunos pensaban que era parte de una rutina para mantener al perro en forma, otros que era una manera de sanar el trauma. Pero para Tomás no era ninguna de esas cosas. Era algo mucho más simple, más íntimo, más real. Él necesita volver. No porque espere encontrar algo nuevo, sino porque ahí dejó algo que nunca va a recuperar, decía cada vez que alguien le preguntaba. Y era cierto. Rocco no iba al bosque para buscar, iba para recordar. Como si al estar allí pudiera conectar de nuevo con ese instante, con ese niño, con ese momento en que la vida de todos cambió sin vuelta atrás. Una tarde de diciembre, poco antes de Navidad, Tomás recibió una llamada inesperada. Era Esteban Suárez. Nunca habían hablado más allá de lo necesario. Se conocían, claro, pero no compartían mucho más que el peso de lo vivido. Aún así, Esteban quería hacerle una propuesta. Voy a visitar el lugar, el bosque. Quiero ir con vos. Y con Rocco, si está bien para ustedes. Tomás no lo dudó. Por supuesto, cuando quieras. Se encontraron 2 días después, temprano, antes de que el sol golpeara fuerte. Esteban llevaba una mochila pequeña, los ojos más tranquilos que la última vez que lo vio, y una carta en la mano. No dijo mucho durante el camino, solo caminaba con pasos firmes, como si llevara meses esperando ese momento. Cuando llegaron al claro donde Rocco siempre se detenía,
El perro se echó como de costumbre. Pero esta vez levantó la cabeza al ver a Esteban. No movió la cola, no saltó, solo lo miró, fijo, largo, como si lo reconociera. Esteban se arrodilló, lo acarició con suavidad y dijo: «Gracias. Vos sí lo viste. Vos sí llegaste a tiempo». Después se acercó al árbol más cercano, sacó la carta de su mochila y la clavó al tronco con una tachuela. No era una carta para leer en voz alta, era para su hijo y para él mismo. Tomás lo dejó en silencio. Rocco también. Cuando terminaron, Esteban se sentó junto al perro, miró el cielo entre las ramas y susurró: «A veces sueño que lo abrazo, que vuelve, pero cuando despierto, lo único que me queda es no dejar que esto se repita con otro nene. Nunca más». Y ese nunca más no fue solo un deseo, se convirtió en acción. Después de esa visita al bosque, Esteban se sumó oficialmente a la Fundación Benjamín, no como un símbolo, sino como un trabajador más. Comenzó a viajar por escuelas, a dar charlas, a reunirse con psicólogos y trabajadores sociales. Su objetivo era uno solo: enseñar a reconocer los signos del abandono, del maltrato emocional, de la negligencia silenciosa. No se trataba solo de casos extremos como el de Benjamín. Se trataba de niños que pasaban hambre aunque sus padres tuvieran comida en casa. De niños que se encerraban en sus cuartos para no escuchar gritos. De niños que lloraban en silencio en los recreos. De niños que nadie escuchaba. Y en cada charla siempre mencionaba a Rocco. Ese perro no tuvo que preguntar si estaba permitido, no necesitó una orden. Sintió que algo andaba mal y actuó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Un día, mientras hablaba en una escuela de Neuquén, una docente se le acercó después de la presentación. Le contó sobre un alumno que mostraba señales de alerta, que algo no cerraba en su comportamiento. Esteban la animó a actuar, a no quedarse con la duda. Semanas después, esa docente ayudó a salvar a un niño que vivía con un padrastro abusivo. Fue el primero de varios casos que la fundación ayudó a intervenir. Y con cada niño salvado, con cada denuncia tomada a tiempo, el nombre de Benjamín se volvía más que una tragedia. Se volvía una semilla, pero no todo fue alivio. Tomás empezó a notar que Rocco se movía con más dificultad. Había pasado un año desde el hallazgo. El perro ya tenía casi 8 años. Aunque seguía fuerte, sus ojos comenzaban a mostrar el cansancio del tiempo y del peso que llevaba en la memoria. Un día no quiso salir de casa. Se echó en la puerta, miró a Tomás con ternura y bajó la cabeza. «¿Hoy no querés ir?», preguntó Tomás. Rocco no respondió, claro, pero no fue necesario. Esa semana no fueron al bosque, ni la siguiente. Rocco necesitaba descansar y Tomás lo respetó. En febrero, la fundación organizó un acto especial en San Martín de los Andes. Era el primer aniversario de la muerte de Benjamín. Vinieron personas de todo el país. Se colocó una escultura en el claro del bosque, una figura sencilla de bronce, representando a un niño abrazado por un perro. En la base, una frase: «Donde hubo abandono, él encontró compañía. Donde hubo silencio, él escuchó. Donde hubo muerte, él trajo verdad». Rocco fue el invitado de honor. Aunque no caminaba con la misma energía de antes, estuvo presente. Lo sentaron en un cojín frente a la escultura. Y cuando la descubrieron, cuando los aplausos comenzaron, Rocco levantó la cabeza, observó la figura y se quedó ahí, mirando. Esteban se acercó, le puso una medalla simbólica en el cuello y dijo: «Nunca nadie hizo tanto», sin decir una palabra. Esa noche, Tomás escribió en su cuaderno: «A veces me preguntan si me dolió haber encontrado a Benjamín ya en ese estado, si habría preferido no haber estado ahí. Pero no, prefiero vivir con la tristeza de haber llegado tarde que con la culpa de no haber ido». Y esas palabras, simples pero profundas, se transformaron en el espíritu del trabajo que venía haciendo la fundación, los voluntarios,
los docentes, los padres que ahora abrían los ojos, porque nadie quería ser cómplice del silencio nunca más. Y todo esto comenzó por un perro, un pastor alemán que se detuvo en medio de un bosque, escuchó un gemido débil y decidió no ignorarlo. Un perro que nos recordó que la compasión no necesita lenguaje, que el amor, el verdadero amor, a veces se arrastra por la tierra húmeda, se ensucia las patas y late en silencio junto al dolor de otro. Y si él pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Tomás volvió al grupo. Comenzó a entrenar nuevos perros, a contar la historia de Rocco y Benjamín a los voluntarios nuevos, a explicar que ser rescatista no es solo una técnica, es también una forma de sentir, de escuchar lo que no se dice, de mirar lo que otros no quieren ver. Ese invierno, una niña de 12 años escribió una carta a la Fundación Benjamín. Decía: no conocí a Rocco ni a Benjamín, pero gracias a ellos me animé a contarle a mi maestra lo que pasa en casa. Ahora estoy en un lugar mejor. Gracias por enseñarme que los niños también merecemos ser escuchados. Esa carta se convirtió en parte del mural que la Fundación pintó en su sede principal. Un dibujo de Rocco mirando hacia el cielo, con estrellas que forman el nombre de Benjamín. Cada persona que entra allí la ve y entiende que no se trata solo de un caso, ni de un perro, ni de un niño. Se trata de todos los que aún esperan ser encontrados. Tomás, por su parte, siguió visitando el bosque. No todas las semanas, no siempre en la misma fecha, pero cada vez que necesitaba recordar por qué hacía lo que hacía, volvía. A veces solo, a veces con otro rescatista, a veces con un cachorro nuevo que aún no sabía lo que significaba buscar con el corazón. Y cada vez que pasaba por el claro, se detenía, ponía la mano sobre la escultura de Rocco y decía: te extraño, amigo, pero sigo acá, como vos me enseñaste, porque en un mundo donde el abandono, la indiferencia y la violencia a menudo parecen más fuertes, hay historias que iluminan, historias que no terminan con la muerte, que siguen caminando, en patas, en pasos, en páginas, en voces. Y la historia de Benjamín y Rocco es una de esas, una que sigue latiendo, una que no vamos a olvidar. Pasaron 2 años desde aquel invierno en que Rocco cerró los ojos por última vez. 2 años desde que Benjamín fue encontrado, desde que el país lloró, desde que una historia rota conmovió corazones en todo el mundo. Pero algunas historias, cuando son reales, no terminan nunca. Tomás lo sabía bien. Había intentado rehacer su rutina, llenar los silencios, encontrar nuevas razones para seguir. Había vuelto a entrenar perros de rescate, había dado charlas en universidades, había sido invitado a congresos, pero cada tanto volvía solo al bosque, no por nostalgia, sino por compromiso. Hay lugares donde uno no va a recordar, solía decir. Va para no olvidar. La escultura de bronce seguía allí, el niño y el perro. A veces la encontraba limpia, con flores frescas. Otras veces, con dibujos de niños, cartas escritas a mano, fotos. Se había convertido en un lugar de peregrinación silenciosa. Gente de distintas ciudades viajaba hasta allí solo para estar unos minutos en ese claro donde, alguna vez, la oscuridad se cruzó con la luz. Una mañana de otoño, Tomás recibió una llamada inesperada. Era Esteban. Su voz sonaba distinta, más firme. Tomás, necesito pedirte algo, pero esta vez no es sobre Rocco, es sobre Benjamín. Se encontraron en un café de San Martín, al lado del lago Lácar. Esteban llevaba una carpeta bajo el brazo. Se la entregó sin hablar. Adentro había dibujos, cartas, recortes de diarios, pero sobre todo había planos, un bosquejo arquitectónico. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás. Quiero construir una casa refugio, un lugar para chicos que, como Benjamín, estén en riesgo, que no tengan a dónde ir, que no tengan quien los escuche. Tomás levantó la vista. Esteban hablaba con los ojos mojados, pero sin temblar. La quiero construir acá, en San Martín,
porque aquí fue donde mi hijo encontró, aunque sea por un momento, un poco de esperanza. Tomás respiró hondo, cerró la carpeta, asintió. Contá conmigo. El proyecto se llamó Hogar Rocco y Benjamín. No fue fácil. Hubo que conseguir permisos, apoyo, donaciones, pero lo que nadie esperaba era la respuesta de la gente. Cuando se anunció públicamente, miles comenzaron a donar. Personas anónimas, artistas, docentes, bomberos, psicólogos, estudiantes, todos querían ser parte. Se organizó una campaña nacional, eventos benéficos, subastas, conciertos solidarios. Incluso un famoso cantante argentino escribió una canción inspirada en la historia y donó todos los ingresos a la construcción del hogar. En menos de un año, la casa fue realidad. Ubicada en las afueras de San Martín de los Andes, cerca del bosque, tenía capacidad para albergar a 20 niños. Había cuartos coloridos, salas de juegos, aulas, un pequeño anfiteatro y en el jardín central una réplica exacta de la escultura del niño y el perro. Cuando se inauguró, Esteban dio un discurso que nadie olvidaría. Este no es un lugar para recordar la muerte de mi hijo, es un lugar para que otros puedan vivir, para que otros tengan lo que él no tuvo: tiempo, oportunidades, alguien que escuche a tiempo. Uno de los primeros niños en llegar al hogar fue Tiago, un chico de 10 años, con la mirada triste y el cuerpo lleno de cicatrices invisibles. Había sido rescatado de una casa donde el abandono era rutina. No hablaba, no comía bien, no confiaba. Los primeros días fueron duros, pero una mañana, mientras caminaba por el patio, se detuvo frente a la escultura. Se quedó allí, en silencio, más de media hora. Al día siguiente volvió, y al otro también. Cuando una de las cuidadoras le preguntó por qué iba tanto a ver la estatua, Tiago respondió: porque él también estuvo solo, y el perrito no lo dejó. Esa fue la primera frase que dijo desde que llegó. En poco tiempo, el hogar se llenó de niños que habían sido ignorados, maltratados o simplemente olvidados. Allí no eran números, ni expedientes, ni casos sociales. Eran personas con nombres, con historias, con sueños. Cada noche, antes de dormir, uno de los adultos les leía cuentos, pero no cuentos inventados. Les contaban historias reales de héroes invisibles, de personas que un día decidieron no mirar hacia otro lado. Y muchas veces, entre esos cuentos, estaba el de Rocco. Era un perro común, decía Tomás cuando visitaba el hogar. Común, pero valiente. No necesitaba entender lo que pasaba, solo necesitó sentir que alguien lo necesitaba. Los chicos lo escuchaban con los ojos muy abiertos. Algunos abrazaban sus peluches. Otros miraban por la ventana como si esperaran ver un perro pastor aparecer entre los árboles. Esteban también iba con frecuencia, no como el hombre que perdió un hijo, sino como el hombre que estaba construyendo algo más grande que el dolor. Se sentaba con los chicos, jugaba con ellos, les enseñaba a escribir, a dibujar, a nombrar lo que sienten. Una tarde, Tiago le preguntó: ¿vos eras el papá del nene de la estatua? Esteban no supo qué decir. Tragó saliva, se arrodilló a su altura y respondió: sí, y ahora quiero ser parte de la vida de muchos nenes. ¿Me dejás? Tiago lo abrazó. No hizo falta nada más. En el segundo aniversario del hogar, organizaron un evento especial. Vinieron personas de todo el país, antiguos voluntarios, familias adoptivas, periodistas. El cielo estaba nublado, pero nadie se quejaba. En el patio, frente a la escultura, una niña de 9 años leyó un texto que había escrito ella misma. Gracias, Rocco, por no pasar de largo. Gracias, Benjamín, por enseñarnos que no hay que quedarse callado. Gracias a todos los que ahora nos miran y nos escuchan. Acá aprendí que no estoy rota, solo estaba esperando que alguien me viera. El aplauso fue largo, y algunos, como Tomás y Esteban, no pudieron contener las lágrimas. La historia de Benjamín y Rocco había comenzado con un abandono, con una bolsa de basura,
con un grito ahogado en medio del bosque, pero no había terminado allí. Había crecido, había sanado, se había convertido en algo más, en un refugio, en una misión, en un recordatorio de que nunca es tarde para actuar, de que incluso lo más oscuro puede transformarse en luz si alguien se atreve a encender la chispa. Y esa chispa, aquella mañana, fue el olfato de un perro, la terquedad de seguir un rastro, la decisión de no mirar hacia otro lado. Y por eso, aún hoy, cada vez que un niño cruza la puerta del hogar Rocco y Benjamín, alguien le dice al oído: aquí nadie te va a dejar solo. Aquí todos escuchamos, porque hay heridas que no se borran, pero hay abrazos que enseñan a vivir con ellas. La muerte de Benjamín no fue inmediata, tampoco fue silenciosa, fue lenta, desgarradora, injusta. Fue como una vela que se va apagando en una habitación cerrada, mientras todos miran, sabiendo que no pueden hacer nada más que acompañar la oscuridad. Aquel 18 de junio, 3 días después de haber sido hallado por Rocco, el hospital de San Martín de los Andes estaba sumido en una calma artificial. Afuera, los medios esperaban cualquier novedad. Adentro, el silencio de los pasillos decía más que cualquier parte médico. Benjamín había llegado con vida, apenas. Tenía los labios morados, la piel casi translúcida y un hilo de voz que se perdía entre respiraciones mecánicas. Su cuerpo chiquito luchaba, pero la neumonía ya estaba muy avanzada. Las horas que pasó en esa bolsa, entre el frío, la humedad y el miedo, habían destruido mucho más que sus pulmones. Los médicos hacían lo imposible. Lo envolvieron en calor, lo conectaron a máquinas, le administraron medicamentos con la esperanza de que su cuerpo reaccionara. Hubo momentos en los que parecía mejorar, se movía un poco, apretaba levemente la mano de la enfermera, murmuraba frases sueltas en sueños. «Mamá, no, quiero casa». Esteban no se despegó de él. Lo miraba dormir, intubado, con el alma rota. Le hablaba como si aún pudiera escucharlo. «Acá estoy, hijo, te encontré, vas a estar bien. Aguantá, por favor». Pero en el fondo lo sabía. Esa noche, a las 4:27 de la madrugada, la enfermera salió de la sala de cuidados intensivos sin necesidad de decir nada. Su mirada bastó. Esteban se levantó como un autómata, entró a la sala y vio cómo los monitores marcaban una línea recta. Sostuvo la mano de su hijo y se quedó así, durante horas, sin moverse. No lloró enseguida. El dolor era tan hondo que parecía que no cabía en su cuerpo. Solo cuando salió del hospital y vio a Rocco acostado en la puerta, esperando en silencio, se quebró. Se arrodilló, abrazó al perro y lloró como si el mundo se desmoronara, porque lo estaba haciendo. La noticia se esparció con velocidad. Murió Benjamín Suárez, el niño encontrado en una bolsa de basura por un perro. Las redes se llenaron de mensajes, velas virtuales, oraciones, dibujos, cartas. Las escuelas hicieron minutos de silencio. Los padres abrazaban más fuerte a sus hijos esa mañana. Nadie entendía cómo algo así había podido pasar. En el bosque donde había sido encontrado, personas comenzaron a llegar espontáneamente. Dejaban flores, juguetes, mensajes. Alguien escribió sobre una piedra: «Lo sentimos, Benja, llegamos tarde». El funeral fue íntimo, pero masivo. San Martín se paralizó ese día. Nadie fue obligado, pero todos sintieron que debían estar. Porque Benjamín ya no era solo el hijo de Esteban, era el hijo de todos. El pequeño ataúd blanco fue llevado en una carroza simple. Detrás, Rocco caminaba con paso firme, como si supiera que debía acompañarlo hasta el final. No ladró, no se detuvo, solo caminó. En el cementerio, las palabras no salían. Solo se escuchaban suspiros, sollozos contenidos, el viento entre los árboles. Esteban dejó una carta sobre el ataúd. No la leyó en voz alta. Era solo para Benjamín. Dicen que en una parte decía: «Te prometo que no vas a ser solo un recuerdo triste. Te van a conocer,
Van a decir tu nombre con respeto y vas a salvar a otros, aunque ya no estés acá. Y cumplió, porque la muerte de Benjamín fue el inicio de una ola de cambios que nadie esperaba. Las autoridades nacionales decretaron duelo simbólico por 48 horas. Las leyes sobre maltrato infantil y abandono fueron revisadas con urgencia. Se propusieron reformas en los procesos judiciales de custodia, exigiendo controles psicológicos obligatorios a padres en disputa. Pero más allá de lo político, lo que cambió fue la conciencia social. Por primera vez, muchos comenzaron a mirar hacia adentro, a prestar atención a los gritos callados, a los niños tristes, a los vecinos silenciosos, a las señales que antes eran ignoradas. Y Rocco, que había sido el primero en escuchar ese silencio, se convirtió en símbolo de todo eso. Días después del entierro, Tomás lo llevó de vuelta al bosque, no al sitio exacto, a otro sendero más apartado. Rocco caminó lento, con el cuerpo cansado, pero los ojos atentos, como si buscara entre los árboles algo que ya no estaba. Se detuvo en seco, olfateó el aire, miró a su alrededor y luego se echó en silencio. Tomás entendió. Lo sentís, ¿no? Lo llevas adentro como yo. El perro no se movió, solo cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar. Y es que la muerte de Benjamín dolió, sí, pero también despertó, encendió una llama en lugares oscuros, en casas donde nadie hablaba, en escuelas donde los maestros aprendieron a mirar distinto, en oficinas donde los asistentes sociales dejaron de archivar expedientes sin investigar a fondo. La historia de Benjamín no fue solo una tragedia, fue un espejo, uno que todos temían mirar, pero que ya no podían evitar. Y lo más fuerte es que todo comenzó con un perro que sin saberlo cambió el destino de un país, porque a veces los héroes no llevan capa, no usan palabras, no necesitan una razón, solo escuchan, solo sienten, solo se niegan a seguir de largo cuando algo no está bien. Y Rocco, en esa madrugada helada, decidió no mirar hacia otro lado. Por eso, aunque Benjamín se fue, no lo hizo solo. Lo acompañó un perro, lo acompañó el amor de un padre, y ahora lo acompaña la memoria de miles. Una memoria que no olvida, una memoria que exige, una memoria que transforma. Después de la muerte de Benjamín, el mundo siguió girando. Las estaciones cambiaron, las calles se llenaron otra vez de risas, de pasos, de voces. Pero para algunos, algo quedó suspendido en el aire, algo que no podía moverse con la misma ligereza de antes. Esteban, el padre de Benjamín, caminaba todos los días con el peso de una ausencia que nadie más veía. Había días en los que el silencio de su casa era tan profundo que tenía que encender la televisión solo para sentirse acompañado. Otros miraba fijamente el vaso de leche sobre la mesa, imaginando a su hijo tomando sorbos pequeños mientras hablaban de cosas que ya nunca volverían. No se trataba solo de dolor, era algo más, una mezcla de culpa, de impotencia, de amor que ya no tenía dónde depositarse. Esteban no buscaba consuelo, buscaba propósito, y lo encontró. Una tarde de julio, mientras caminaba por la costanera del lago con una carpeta en la mano, se encontró con Tomás. Se saludaron con un gesto silencioso. No necesitaban palabras entre ellos. El vínculo que los unía era invisible pero sólido, tejido por la experiencia más desgarradora de sus vidas. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Esteban mientras se sentaban en un banco de madera frente al agua. Que mucha gente se quedó con la historia de la tragedia, pero hay otra parte, la parte que vino después. Tomás lo miró en silencio, esperó. La parte donde cientos de chicos fueron salvados porque alguien escuchó, donde maestros se animaron a denunciar, donde fundamos un hogar, donde vos formaste a otros perros como Rocco. Esa parte también hay que contarla. ¿Querés escribir otro libro?, preguntó Tomás. No,
Quiero hacer una película, un documental, que se vea en todos lados, que muestre no solo lo que pasó, sino lo que hicimos con eso. Tomás sonrió por primera vez en días. Estoy dentro. El proyecto tardó meses en arrancar. Buscaron a un director sensible, a un equipo que pudiera tratar la historia con respeto, sin sensacionalismo. Entrevistaron a médicos, voluntarios, docentes, psicólogos, vecinos. Cada persona que tuvo contacto con el caso de Benjamín tenía algo que decir, algo que sumar, algo que enseñar. La película se llamó Nunca lo dejaste solo. Un título inspirado en una de las cartas que un niño había dejado junto a la tumba de Benjamín, donde decía: aunque todos se fueron, vos, Rocco, nunca lo dejaste solo. El estreno fue en una sala pequeña de San Martín de los Andes, pero la historia se expandió como fuego. Rápidamente fue adquirida por una plataforma internacional. Millones vieron la historia de ese niño olvidado y del perro que lo encontró. Pero lo que más conmovió no fue el caso policial, fue el después. Fue ver cómo una muerte encendió cientos de pequeñas vidas. En el hogar Rocco y Benjamín, los niños vieron la película como parte de sus talleres emocionales. Algunos lloraron, otros preguntaron si podían dejarle una carta a Benjamín. Así nació una tradición. Cada año los chicos del hogar escriben cartas que se colocan en una cápsula de cristal frente a la escultura de bronce. Una de esas cartas decía: querido Benja, vos no me conocés, pero yo sé todo de vos. Gracias por avisarle al mundo que los niños no deben sufrir. Ojalá hubieras podido quedarte, pero hiciste magia igual. Tomás, por su parte, seguía su labor con los perros. Había rescatado a un cachorro mestizo de pelaje dorado que había sido abandonado en un basural. Lo llamó Faro, porque es chiquito pero alumbra, explicaba a quienes preguntaban por el nombre. Faro no tenía la misma historia que Rocco, pero mostraba un olfato agudo, una energía que recordaba a su predecesor. Tomás no lo entrenaba con prisa, lo guiaba con paciencia, con ternura, con una mezcla de técnica y amor que había aprendido en el camino. Un día, mientras caminaban por el sendero donde todo comenzó, Faro se detuvo, olfateó un punto preciso, rascó la tierra, se quedó en silencio. Tomás lo observó sin entender al principio, y entonces lo sintió. Era el mismo lugar, el mismo árbol, el mismo claro. Tomás se arrodilló, acarició a Faro y murmuró: lo llevas en el alma, ¿no? Igual que yo. A partir de entonces, Faro fue parte del equipo de rescate. Su primer operativo fue en una zona rural donde un niño de 5 años había desaparecido de su casa. Después de 3 horas de búsqueda, Faro encontró al pequeño dormido, enredado entre los arbustos, con frío y miedo. Lo que más sorprendió fue que al encontrarlo, el perro no ladró. Solo se acostó a su lado, como si supiera que lo importante no era el hallazgo, sino la compañía. Cuando los rescatistas llegaron, el niño estaba abrazado a Faro. No tenía heridas, solo decía: él me encontró, él me cuidó. La historia se repitió en medios. La compararon con la de Rocco, pero Tomás lo dejó claro. Cada perro tiene su historia. Rocco fue único. Faro también lo es. Pero si algo aprendí es que no importa quién sos, importa lo que haces cuando escuchás un silencio que duele. Esteban, mientras tanto, recorría el país con la película, con talleres, con libros. Su dolor se había transformado en motor. A veces lloraba, a veces se quebraba frente a los alumnos de una escuela, pero nunca dejó de hablar. No hablo para que me tengan lástima, decía. Hablo para que ningún otro padre tenga que enterrar a su hijo por mirar para otro lado. Y cada vez que terminaba una charla había silencio, pero no de esos que duelen, de esos que piensan, que reflexionan, que remueven, porque la historia de Benjamín y Rocco no era solo una historia triste, era una advertencia, un llamado, una herida abierta que enseñó a sanar, y aunque el niño ya no estuviera, y aunque el perro ya no ladrara, sus nombres seguían caminando.
en cada escuela que reforzó sus protocolos, en cada madre que abrazó más fuerte a su hijo esa noche, en cada vecino que hizo una llamada anónima porque algo le olía mal, y en cada pequeño que al mirar la escultura del niño y el perro, entendía que nunca está completamente solo. Si alguien, en algún lugar, está dispuesto a escuchar. El tiempo seguía su curso en San Martín de los Andes, pero para Esteban el dolor no disminuía. Era como si cada paso lo llevara un poco más lejos de la memoria de su hijo, pero al mismo tiempo, como si cada respiro lo acercara aún más a la realidad de su ausencia. A veces sentía que lo llevaba consigo a todas partes, como un peso invisible que se aferraba a su alma. Había momentos en los que se despertaba en medio de la noche y en el primer destello de conciencia sentía una especie de vacío en el estómago. El lugar en la cama que Benjamín había dejado vacío no solo estaba físicamente ausente, sino que también lo estaba emocionalmente. Las risas, las charlas, las preguntas de Benjamín ya no resonaban en la casa. Lo único que quedaba era el eco de lo que fue, una sombra de la niñez que nunca volvería a ser. Pero Esteban no era de los que se dejaban vencer por la tristeza. Sabía que el dolor debía ser procesado, no ignorado, y se comprometió a seguir adelante. Fue entonces cuando, al hablar con un amigo cercano, le surgió una idea que cambió el rumbo de su vida una vez más. Esteban, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más grande? Algo que realmente perdure, algo que haga que el nombre de Benjamín no solo se quede en el pasado, le dijo su amigo Hugo mientras tomaban un café en la pequeña cafetería de San Martín. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esteban mirando pensativo la taza que sostenía entre sus manos. Quiero decir que la Fundación Benjamín ya está haciendo mucho, claro, pero ¿y si pudiéramos crear un centro de educación y prevención? Un lugar donde no solo los niños en riesgo reciban ayuda, sino también los adultos que a veces no saben cómo lidiar con las emociones. Un lugar donde todos aprendan a escuchar antes de que sea demasiado tarde. El comentario de Hugo hizo eco en el corazón de Esteban. Nunca había pensado en algo tan grande. Sabía que la Fundación Benjamín ya estaba marcando la diferencia, pero esa idea de un centro multidisciplinario, un refugio no solo físico sino también emocional, le daba un propósito nuevo. A lo largo de los siguientes meses, Esteban comenzó a planificar, junto con su equipo, un proyecto aún más ambicioso que el hogar donde vivían los niños. Se trataba de un centro integral de bienestar infantil y familiar, que no solo se encargaría de atender a los niños en situación de riesgo, sino también a las familias, ofreciendo programas de concientización, terapia psicológica y herramientas para prevenir el abuso y el abandono. El centro contaría con escuelas de padres, talleres de salud emocional, actividades recreativas, asesoría legal para familias y un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados para atender tanto a los niños como a los adultos en situaciones difíciles. La idea era romper el ciclo de dolor, enseñar a la gente a reconocer las señales de abuso y maltrato antes de que se convirtieran en tragedias, y dar a todos, tanto a víctimas como a sus familias, la oportunidad de empezar de nuevo. La comunidad respondió de manera abrumadora. Durante la campaña de recaudación, personas de todo el país comenzaron a donar dinero, tiempo y recursos. Artistas, músicos, arquitectos, educadores y voluntarios de todas partes del país se unieron al proyecto. Incluso el gobierno local aportó recursos, reconociendo la importancia de la iniciativa. Con el paso de los meses, la construcción del centro avanzó rápidamente. Esteban y Tomás se encargaban de coordinar todo, mientras que otros miembros de la fundación se aseguraban de que cada parte del proyecto estuviera alineada con su misión. Mientras tanto, Faro, el nuevo perro de rescate, continuaba con su entrenamiento y pronto se unió al equipo como uno de los miembros más valiosos.
Cada vez que un niño necesitaba ser rescatado, Faro no dudaba en entrar al bosque, con el mismo instinto que Rocco había tenido. Esteban encontró en Faro una especie de sanación para su propio corazón. No era Rocco, claro, pero el perro le recordaba a su hijo en formas que no podía describir. Cuando veía a Faro y Tomás trabajando juntos, sentía una conexión invisible, como si su hijo, de alguna manera, estuviera allí, guiando los pasos de aquellos que luchaban por lo mismo que él había soñado: ayudar a los demás. La ceremonia de inauguración del Centro Integral de Bienestar Infantil y Familiar fue un día emotivo. Un día que marcó el comienzo de una nueva etapa, no solo para la Fundación Benjamín, sino para toda la comunidad de San Martín de los Andes. La primera gran actividad del centro fue un evento de concientización sobre el abuso infantil, dirigido a padres y educadores. Durante ese día se ofrecieron talleres, conferencias y actividades que ayudaron a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de identificar las señales de abuso, las herramientas para hablar con los niños y cómo manejar situaciones difíciles dentro del hogar. Fue un espacio de aprendizaje y sanación. Una de las madres que asistió a ese evento, llamada Marta, se acercó a Esteban al final de la jornada. «Gracias», dijo, con los ojos brillando de emoción. «Gracias por hacer esto. Mi hija Valentina tiene 8 años y estuvo a punto de ser víctima de abuso por parte de un amigo de la familia. Después de escuchar sobre lo que pasó con Benjamín y de participar en estos talleres, me di cuenta de que nunca había hablado con mi hija sobre lo que está bien y lo que no. Ahora entiendo que el silencio nunca es una solución. Lo que hicieron aquí hoy es algo que todos necesitamos. Lo que pasa con los niños no debe quedarse callado. Ojalá hubiera podido proteger a mi hija antes». Esteban la miró, sintió el peso de sus palabras y entendió que no solo estaba creando un centro, sino una red de protección que se extendía mucho más allá de los muros del edificio. Estaba sembrando una semilla de cambio en cada persona que pasaba por allí. Y eso, para él, era el mayor logro. A medida que el centro se expandía, más historias de vida cambiaban. Familias que pensaban que nunca podrían reconstruirse empezaron a sanar. Niños que llegaban con cicatrices invisibles comenzaron a abrir sus corazones, a confiar. La terapia, el apoyo y la educación les daban las herramientas necesarias para romper los ciclos de dolor. Y lo más impresionante era ver cómo, de una manera u otra, la historia de Benjamín y Rocco seguía viva. En cada sonrisa de los niños, en cada testimonio de los padres, en cada niño que ahora encontraba un espacio seguro donde hablar, donde crecer, donde aprender a vivir sin miedo. Esteban no dejó de trabajar. Cada día, a cada paso, veía que el legado de Benjamín seguía creciendo y sabía que él, como padre, nunca dejaría de luchar por una vida mejor para todos esos niños que aún no habían encontrado su lugar en el mundo. Un día, mientras paseaba por el centro mirando todo lo que se había logrado, se acercó a Tomás, quien llevaba a Faro junto a él. Faro corrió hacia él, saltando con energía, y Esteban se arrodilló para acariciarlo. «Gracias, Benja, por todo lo que hiciste, por lo que sigues haciendo», murmuró Esteban en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Tomás lo miró y le puso una mano en el hombro. «Lo hicimos juntos, Esteban. No lo olvides, lo hicimos juntos. El centro de bienestar creció, los niños fueron educados y protegidos, y las historias de cambio continuaron. La vida seguía, como siempre, adelante. Pero había algo en el aire, una sensación de que la tragedia de Benjamín había logrado algo mucho más grande que un simple recordatorio de lo que pasó. Había logrado una transformación real. Los días seguían pasando con rapidez, como si el tiempo se hubiera encargado de borrar el peso de la tragedia. Pero Esteban sabía que la herida que dejó la muerte de Benjamín nunca sanaría del todo. El vacío estaba ahí, persistente, una parte de él que no se iba a llenar con logros, ni con premios, ni con nada. Sin embargo,
También sabía que la vida no podía detenerse. Tenía una misión que comenzó con la búsqueda de su hijo en el bosque y que de alguna forma había tomado una dirección mucho más grande que cualquier dolor personal. La inauguración del Centro Integral de Bienestar Infantil y Familiar había sido un éxito rotundo. Lo que comenzó como una idea simple se había transformado en un refugio para miles de niños, familias y adultos que de alguna forma se sentían invisibles. Un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas. Un lugar donde el dolor no era ignorado, sino sanado. Pero mientras Esteban y su equipo continuaban con su labor, la memoria de Benjamín seguía viva. En cada niño que recibían, en cada familia que llegaba buscando ayuda. La historia de Benjamín y de Rocco, el perro que lo había encontrado, estaba en cada rincón del centro. Esteban, aunque ya no sentía la necesidad de hablar constantemente de ello, comprendía que esa historia era el alma de todo lo que habían construido. Era una tarde lluviosa de otoño, cuando el equipo del centro recibió una solicitud particular. Un hombre había solicitado una cita urgente con Esteban. Se presentó como Ricardo Ferro, un conocido abogado, alguien que nunca había sido de la comunidad, pero que había estado siguiendo el trabajo de la fundación desde su creación. «Quiero hablar con usted sobre algo importante», dijo el hombre, mientras tomaba asiento frente a Esteban. Esteban lo miró fijamente sin saber qué esperar. Ricardo era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una expresión seria. No había nada en él que sugiriera alguna conexión con lo que Esteban había vivido, con lo que había luchado. Sin embargo, no podía evitar sentir una extraña sensación de inquietud. «Dígame qué es tan importante», respondió Esteban acomodándose en su silla, preparado para escuchar. Ricardo vaciló por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego, finalmente, habló. «Soy el abogado de Martina Méndez, la tía de Benjamín». Las palabras se clavaron en el aire pesadas, como una losa que se dejaba caer de repente. Esteban no dijo nada al principio, pero su rostro cambió. Su corazón latió más rápido. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, su voz apenas audible. Ricardo lo miró fijamente, con una mezcla de culpa y determinación. «Martina está en prisión, sí, pero hay algo que muchos no saben, algo que, al parecer, nunca se ha dicho en público». Esteban sintió cómo su respiración se aceleraba. La ira lo invadió de inmediato, pero luchó por mantenerse tranquilo. «¿Qué cosa?». Ricardo hizo una pausa, y luego, con un suspiro, comenzó a hablar. «Lo que Martina hizo no fue solo por dinero ni por interés. Estaba siendo manipulada. Su historia es más compleja de lo que creen. No quiero que la gente siga viéndola solo como la tía culpable que abandonó a Benjamín. No quiero que su nombre quede marcado solo por eso». Esteban se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. «¿Y qué quiere de mí entonces?», preguntó, sintiendo una mezcla de desconcierto y furia. Ricardo lo miró fijamente y bajó la voz. «Martina está dispuesta a contar la verdad completa, todo lo que pasó, y quizás incluso pueda ayudar a dar cierre a todo esto, a que su nombre sea recordado de una forma distinta. Ella cree que tiene información que podría cambiar la forma en que se ve toda esta historia». Esteban no estaba seguro de si debía escuchar o irse. La idea de que Martina intentara cambiar su imagen, tratar de redimirse, lo enfurecía. No podía olvidar lo que había hecho, lo que había causado. Sin embargo, una parte de él sabía que no podía quedarse con la duda. No podía cerrar los ojos a la posibilidad de que había algo más que desconocía, algo que podía ser crucial para sanar, incluso para los propios recuerdos de Benjamín. Al día siguiente, Esteban visitó a Martina en la prisión. La cárcel de mujeres de la ciudad era gris, sucia, y parecía encapsular todo el dolor de la gente que se encontraba allí. La reunión con Martina fue en una sala austera, con paredes blancas, sillas duras y una mesa fría en el centro. Martina no parecía la misma mujer que Esteban había conocido años atrás.
Ya no había arrogancia en sus ojos. Su rostro estaba envejecido, marcado por el arrepentimiento, y sus manos temblaban. Cuando Esteban entró, Martina lo miró fijamente. No podía mirarlo a los ojos, pero sabía que él la estaba observando, esperando una respuesta, una justificación. Se quedó en silencio durante un momento antes de hablar. Lo que hice, no lo puedo explicar, no tiene sentido, pero no fue por maldad, no fue solo por dinero. Estaba enferma, Esteban, estaba manipulada. Laura no estaba bien, no lo estaba. Yo solo hice lo que me pidió ella. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensé que era lo mejor. Esteban permaneció en silencio. No estaba seguro de si quería escuchar más, pero su necesidad de entender, de saber la verdad, pudo más que su furia. ¿Qué más?, preguntó con la voz rasgada. Martina cerró los ojos, como si tratara de recordar algo profundamente doloroso. Cuando los abrió, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Laura me dijo que lo hiciera, que lo sacara de la casa, que lo llevara a ese lugar, que no podía soportar más. Yo la ayudé. Pensé que lo hacía para evitar más sufrimiento, para evitar que el padre lo tuviera. Pero lo que no entendí es que Benjamín nunca tuvo culpa. Él solo quería estar bien, solo quería que lo cuidaran. Esteban cerró los ojos. Ahora entendía lo que había pasado. No había sido un acto de maldad pura. Había sido el resultado de una mente quebrada, manipulada por alguien incapaz de ver el daño que causaba. Martina estaba tratando de limpiar el polvo que el tiempo había acumulado. Quería redimirse. Quería contar la verdad, aunque eso no devolviera a Benjamín, aunque eso no lo trajera de vuelta. Al salir de la prisión, Esteban sintió que algo había cambiado en él. No había perdón, no podía haberlo, pero por primera vez desde la muerte de su hijo, sentía que entendía un poco más de lo que había sucedido. Y entendía también que aunque la tragedia de Benjamín nunca podría borrarse, la historia de su vida seguía creciendo. El centro continuó siendo un faro de esperanza. La película siguió llegando a más personas, creando conciencia y cambiando mentalidades. Los niños que pasaban por el hogar, los que iban al centro para recibir ayuda, no solo estaban aprendiendo a sobrevivir, estaban aprendiendo a vivir. Y Esteban sabía que aunque el dolor nunca se iría, su vida tenía un nuevo propósito: asegurarse de que la historia de Benjamín se mantuviera viva, no solo en su corazón, sino en el de todos los que ahora, gracias a él, aprendían a escuchar, a cuidar y a amar. El último capítulo de esta historia no estaba en los papeles, no estaba en las entrevistas, ni en los premios que la película había recibido, ni en los discursos que Esteban dio en conferencias sobre el bienestar infantil. El cierre no estaba en la creación de la Fundación Benjamín, ni en la apertura del Centro Integral de Bienestar. El cierre estaba en realidad en un pequeño rincón de San Martín de los Andes, donde todo había comenzado, donde todo, al final, se resolvía. Un día, después de semanas de no ir, Esteban decidió regresar al bosque de Arrayanes. Llevaba años sin caminar por esos senderos, sin detenerse en el claro donde Benjamín fue encontrado. La escultura de bronce ya estaba allí, como un símbolo inmortal, rodeada de flores, cartas y recuerdos de todos los que visitaban el lugar. Sin embargo, para Esteban, el bosque seguía siendo un lugar de sombra y de solitaria reflexión. Lo necesitaba para cerrar un ciclo, para ver el final de todo. Con Faro a su lado, caminó por el mismo sendero. Esta vez, no había cámaras ni voluntarios. No había entrevistas ni prensa. Solo él y su perro. Cuando llegaron al claro, Esteban se detuvo. Miró la escultura, respiró hondo y se arrodilló frente a ella como lo había hecho tantas veces antes. ¿Sabes, Benja?, susurró con los ojos cerrados. A veces me pregunto si todo esto tiene sentido, si lo que hicimos fue suficiente. Pero lo que realmente sé es que cada vida que tocamos es una pequeña victoria.
Cada niño que rescatamos, cada historia que cambiamos, cada sonrisa que hemos visto, es porque alguien decidió no mirar hacia otro lado. Alguien decidió escuchar. Faro se echó a su lado, apoyando su cabeza sobre sus patas, como si también sintiera la paz de ese momento. Esteban no sentía rabia, ni culpa, ni dolor. Sentía una extraña calma, como si, por fin, hubiera llegado a un lugar donde el tiempo no pudiera seguir desgarrando su alma. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era el crujir de una rama. Esteban levantó la vista y vio a una niña de unos 10 años, con una flor en la mano, acercándose tímidamente a la escultura. Esteban la observó un momento, sin interrumpirla, hasta que la niña dejó la flor junto a la estatua y se quedó allí, mirando el lugar donde todo había comenzado. Su mirada era profunda, serena, como si entendiera algo más que una simple historia de un niño encontrado en una bolsa. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó Esteban, sin poder evitar la curiosidad. La niña lo miró sin decir nada al principio, y luego asintió lentamente. Sí, mi mamá me dijo que viniera. Me dijo que siempre hay alguien que nos escucha, aunque no lo veamos. Esteban la observó en silencio. Sabía que esa frase no la había dicho solo por decir. No la había aprendido en la escuela. Era algo que, de alguna manera, había sentido en lo más profundo de su ser. Esa niña había entendido el mensaje sin necesidad de palabras. Se acercó un poco más, se arrodilló frente a ella y sonrió. Tu mamá tiene razón. Siempre hay alguien que nos escucha, aunque no lo veamos. La niña asintió de nuevo, y antes de irse, miró una vez más la escultura y dijo casi en un susurro: Gracias, Benjamín, gracias por salvarnos. Esteban sintió un nudo en la garganta. Era como si la historia de su hijo, la historia de Benjamín, no hubiera terminado, sino que hubiera continuado, multiplicándose en los corazones de los demás. En ese momento, comprendió que su hijo no había muerto en vano. Su legado vivía en cada niño salvado, en cada familia restaurada, en cada historia que había cambiado para siempre. Esteban se quedó allí durante horas, sin moverse, sin decir una palabra, solo observando el claro, sintiendo la presencia de Benjamín en el viento, en las hojas caídas, en la luz suave del atardecer. El tiempo no importaba ya. El dolor, aunque nunca desaparecería, comenzaba a transformarse en algo más, en una fuente de acción, de compasión, de cambio. Con el paso de los meses, el centro siguió creciendo. Se convirtieron en un modelo de referencia para otras comunidades, no solo por lo que ofrecían, sino por lo que representaban. Esteban ya no sentía la necesidad de hablar de su dolor a cada rato. Ya no era necesario. La gente lo reconocía, lo respetaba y, sobre todo, lo comprendía. Su historia no era solo la de un padre que había perdido a su hijo. Era la historia de todos los que habían encontrado algo en medio de la oscuridad. En un evento importante, Esteban fue invitado a dar un discurso sobre su experiencia y sobre el trabajo realizado en el centro. La audiencia lo esperaba expectante. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar, Esteban se quedó en silencio durante unos segundos, mirando al público que lo observaba en silencio, esperando sus palabras. Finalmente, habló, pero no de la forma en que la gente esperaba. No había rabia, no había tristeza, solo una quietud profunda, como si al mismo tiempo estuviera escuchando cada palabra. No tengo mucho que decir, comenzó con voz tranquila. Solo sé que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente, que siempre habrá algo más que hacer, algo más que cambiar, porque lo que nos dejó Benjamín no fue solo dolor, fue una llamada a no mirar hacia otro lado, a escuchar, a hacer lo correcto. En ese instante, Esteban se detuvo y miró a Faro, que estaba sentado a su lado. Faro lo miró, como si también comprendiera lo que estaba pasando. Y por eso, lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante, porque eso es lo que Benjamín me enseñó, a no quedarme atrapado en la oscuridad, a buscar siempre la luz, incluso cuando parece que se ha ido.
El público guardó silencio por un momento. Nadie aplaudió. No era necesario. Todos entendían lo que Esteban había dicho. Y más importante aún, todos lo sentían en lo más profundo. El centro de bienestar siguió funcionando. Más niños llegaron, más historias se contaron, más vidas se salvaron. Y aunque la historia de Benjamín nunca se olvidó, también fue el punto de partida para algo más grande. Una comunidad que aprendió a escuchar, a cuidar, a proteger. En cada rincón del país, personas recordaban el nombre de Benjamín y con él la promesa de nunca más dejar a un niño solo. Hoy si alguien camina por el bosque de Arrayanes y se detiene frente a la escultura de Benjamín y Rocco, verá algo más que un simple monumento. Verá un recordatorio de que, aunque el tiempo pasa, las historias de los que ya no están siguen caminando con nosotros. Y esa caminata es lo que da sentido a nuestras vidas. Hoy hemos recorrido juntos una historia profunda, de esas que no se olvidan, de esas que marcan el alma. La historia de un niño, Benjamín, que vivió su corta vida entre sombras y luces, abandonado, pero también amado por quienes decidieron no mirar hacia otro lado. Y el héroe de esta historia, un perro llamado Rocco, que, con su instinto y valentía, cambió el destino de un niño, de una familia y de una comunidad entera. Vimos cómo la tragedia de Benjamín, un niño encontrado en una bolsa de basura, nos enseñó mucho más que solo tristeza. A través del sufrimiento, aprendimos a escuchar, a no ignorar las señales de los demás y a actuar antes de que sea demasiado tarde. La vida de Benjamín, aunque breve, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Nos mostró que, aunque la oscuridad sea imponente, siempre hay una luz que puede guiarnos, y esa luz no siempre es humana. A veces viene de un perro, de un rescatista, o de cualquier persona dispuesta a hacer lo correcto. A lo largo de este viaje, también conocimos a Esteban, un padre que sufrió la pérdida de su hijo, pero que nunca permitió que el dolor lo derrotara. Esteban se levantó una y otra vez, transformando su dolor en acción, en ayuda para otros niños y en la creación de un centro donde las historias de sufrimiento se convirtieran en historias de esperanza. Su viaje no fue fácil, pero lo hizo porque entendió que el amor no se muere con la muerte. El amor, cuando es verdadero, crece más allá de la tragedia. Hemos visto cómo, a través de la Fundación Benjamín y el Centro Integral de Bienestar, miles de vidas se han transformado. Niños que antes vivían en el silencio del abuso y la indiferencia, ahora tienen un lugar donde son escuchados, donde se les da una oportunidad para crecer en un entorno seguro y lleno de amor. Y por supuesto la historia de Rocco sigue viva en cada perro de rescate que con valentía se enfrenta a lo desconocido para salvar vidas. Hoy hemos llegado al final de este capítulo, pero la historia de Benjamín, Rocco y Esteban continúa en cada persona que decide no mirar hacia otro lado. La historia sigue viva en todos ustedes, quienes han seguido este viaje desde el principio. Quiero agradecer profundamente por estar aquí, por acompañarnos en cada paso de este relato. Gracias por ser parte de Cuentos Peludos, un canal que se dedica a compartir historias poderosas, historias que nos enseñan a ser mejores, a ser más humanos. Y si este video te tocó, si te hizo reflexionar, si te inspiró, te invito a ser parte activa de nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Cuentos Peludos. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo nuevas historias como esta, sino que estarás apoyando el trabajo que hacemos. Estamos comprometidos en traer contenido diario, historias que nos conecten, que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a construir un mundo más empático. Pero, para seguir creciendo y continuar trayendo videos con la calidad y la dedicación que mereces, necesitamos tu ayuda. ¿Cómo puedes ayudarnos? Es muy sencillo. Primero, suscríbete al canal, da like en este video si te ha gustado
y comenta qué es lo que más te ha impactado de la historia. Me encantaría leer tus pensamientos y reflexiones, porque tus comentarios nos motivan a seguir adelante y nos hacen saber que este trabajo tiene un impacto real. Pero también quiero pedirte algo más. Si puedes y sientes que lo deseas, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de apoyo. Hemos creado una forma sencilla de hacer una donación a través de la opción Gracias en este video. Con tu donación nos ayudarías a cubrir los costos de producción y a seguir creando contenido todos los días. Los fondos recaudados también permitirán que podamos hacer más investigaciones, editar más historias y llevar todo esto a un público aún más grande. Tu aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Estamos comprometidos con traerte historias más profundas, conmovedoras y educativas, y tu apoyo es fundamental para continuar con este proyecto. Cada vez que apoyas el canal, estás ayudando a que más personas puedan conocer estas historias. Además, tu participación activa, comentando, compartiendo y donando, no solo mejora el canal, sino que también genera una cadena de cambio que puede llegar a muchas más personas. Quiero agradecerte una vez más por ser parte de esta comunidad. Estoy seguro de que juntos podemos seguir construyendo un espacio donde cada voz sea escuchada y cada historia importante sea contada. Si te conmovió lo que viste, si sientes que podemos seguir haciendo una diferencia, no dudes en ayudarnos, ya sea suscribiéndote, comentando o apoyándonos económicamente. No hay historia pequeña cuando se trata de salvar vidas. Por último, te invito a ver nuestros otros videos. Si te han gustado estas historias, hay muchas más que merecen ser contadas. Cada una tiene un propósito. Cada una tiene algo que enseñarnos. Así que, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, comenta y comparte este video con tus amigos. Ayudarnos es la mejor forma de seguir adelante. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Juntos podemos cambiar el mundo, una historia a la vez.